Hola joyeros y joyeras, bienvenidos al video de hoy. Hoy vamos a aprender a hacer estos ganchos de aros que son súper seguros. Para eso primero vamos a cortar dos alambres, ¿no es cierto?, de 6 centímetros, ¿no es cierto? Estos son de 20 cogain. Y vamos a marcar 0,5 milímetros y 1 centímetro. ¿Ok? Este es el que vamos a hacer más ancho para que vean si les gusta, porque en realidad yo siempre lo hago más delgada esta parte de abajo. Y aquí lo primero que hacemos es un loop. Hacemos un loop, donde está 1 centímetro la marca, hacemos un loop. Súper simple. Este loop nos queda pasado, ¿no es cierto? Queda una parte para arriba y la otra para el lado. 90 grados perfectamente bien, incluso se puede poner 45 grados, un poquito más abierto. Luego con mi Sharpie doblo la parte de arriba, ¿no es cierto? La más larga, la doblo, porque esta es la parte que se va a enganchar abajo. Esta es la parte que se va a enganchar en el ganchito de abajo. ¿Ok? Acá es súper importante aclarar que tiene que ser un alambre no superior a 0,9, porque si no, no queda bien, queda muy tosco. Y acá entonces le voy a hacer yo una U. Con la marca que tengo hecha voy a hacer una U. Ahí. En esa U va el gancho. ¿Ok? En esa U se pesca el gancho. Ahora, este gancho también tengo que sacarle la puntita hacia afuera. Le voy a sacar la punta hacia afuera. Eso, y ahí me queda bien enganchado. Después nosotros le vamos a hacer las terminaciones, que hay una forma especial, que es hasta el final, porque hay una forma especial de golpear estos aros, para que quede con ese efecto como elástico y no se salgan. Bien, vamos a hacer el próximo. Este es pasado, como se llama. O sea, ustedes pueden insertar desde el gancho la piedra o el aro que quieran colgar. Ahora vamos a hacer otro. También vamos a cortar 6 centímetros de alambre 0,8 milímetros. Este es de bronce, para que los diferenciemos. Este es de bronce, sí, de bronce. Y lo vamos a hacer, vamos a marcar primero 0,5 milímetros y otro 0,5 milímetros. O sea, lo vamos a poner en 1 centímetro, 0,5 y 1 centímetro. Eso, ahí está correcto. Dos marcas. ¿Ok? Aquí lo vamos a hacer más fino abajo, la parte de la base. Entonces con su alicate redondo se ponen donde está el centímetro o los 10 milímetros y lo doblan en forma paralela. Les queda como una V corta. Luego se ponen abajo y suben. Aquí les va a quedar el loop abierto. ¿Se fijan? Ahí está el loop abierto. Luego se ponen en el loop y levantan hacia el lado el resto del alambre, porque aquí nos vamos a devolver. Este loop queda abierto. ¿Se fijan? Aquí ustedes lo pueden ingresar desde abajo sin ningún problema. El otro quedó pasado. El otro quedó para un lado el gancho y para el otro lado la abertura. Este queda totalmente abierto y acá con nuestro lápiz Sharpie nos devolvemos en la parte alta y hacemos el mismo procedimiento. En la base hacemos la U para el lado contrario, para que nos quede ahí se toma el gancho. La gracia que tiene este tipo de ganchos es que quedan súper seguros. Sirven mucho para los aros pesados o los aros largos, o para las personas que tienen el pelo largo. Ese es con el alambre pasado. El primero es pasado, el segundo es abierto, loop abierto. Y finalmente vamos a hacer el que es más seguro. Lo vamos a hacer de un alambre de cobre, y este va a ser totalmente cerrado. O sea, este lo vamos a hacer con un loop cerrado, completamente cerrado. En este, la gracia que tiene es que por muy pesada que sea la piedra, no se va a salir. Les recomiendo hacerlo en un alambre, se cortan 7 centímetros, de alambre 0,8, también puede ser 0,9. Les recomiendo, si ponen cosas pesadas, háganlo en alambre 0,9. Acá marcan 0,5 milímetros y 1 centímetro. Y donde está el centímetro, hacen el mismo procedimiento, se ponen con su alicate redondo, lo giran, hacen la V, pero después se ponen abajo y siguen dando la vuelta completa. ¿Se fijan ahí? Hacen su loop, luego siguen y pasan hasta el otro lado. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que embarrilar el loop. Aquí lo tomamos con nuestro alicate plano y nos damos la vuelta completa. ¿Se fijan? Queda un cruce ahí. Ahí el loop queda totalmente cerrado.
completamente cerrado, no hay ninguna posibilidad. Ahora, si ustedes le ponen, acuérdense, sí, de engastar en el momento dado la piedra o el aro que le quieran colocar. ¿Mm? Hacemos nuestra U, ¿no es cierto? Y finalmente vamos a colocar nuestro lápiz Sharpie y vamos a, bueno, pueden tener cualquier otra medida también, este es un ejemplo, ¿ya? Lo ajustan bien y lo toman desde la U. ¿Se fijan? Estas son las tres opciones que les quería mostrar hoy, rapidito, de ganchos seguros de aros. Estos sirven para los aros largos o para los aros pesados. Hagan bien sus ajustes, que les quede bien alineado. Ahí me quedó un poquito ancho, así que yo lo voy a ajustar acá y le voy a sacar hacia afuera la punta para ver cómo se me agarra aquí abajo. A ver. Sí, ahí estamos bien, ahí se engancha perfecto, ¿ok? Y ahí tendría mis tres opciones de aro. Entonces tendría primero el pasado, luego el abierto y luego el embarrilado. Serían las tres formas de hacer este gancho de forma súper segura. Aquí, ¿cuál es el secreto para las terminaciones? Tomar el loop y la punta del aro, apretarlo un poco y ahí golpear con tu martillo metálico. ¿Para qué? Para que eso tiene memoria el alambre. Entonces eso va a hacer que nunca se abra totalmente el aro. Y hacemos lo mismo con los tres. ¿No? Los golpeamos bien, nos preocupamos de dejar el loop afuera, no golpear el loop, solo la parte de arriba y eventualmente el loop. Y hacemos las terminaciones rápidamente. Aquí los estoy puliendo, ¿no es cierto?, con mi paño de joyero. Yo lo uso igual con una lima, esto con una lija. Y la punta, muy importante. Aquí con mi maquinita y una lima de uña lo estoy puliendo todas las puntas, que no quede nada que se enganche ni que moleste la oreja. Súper importante las terminaciones en los aros. Bueno, y estos son los aritos, los ganchos de aro que les quería mostrar. Son rápidos, fáciles y muy seguros. Así que gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!